Estimadas hermanas y hermanos, lectores del blog El Santo Nombre. Estoy con ustedes nuevamente para abordar hoy la 13ª clase del curso de Filocalía que trata sobre Evagrio Póntico, mejor dicho, sobre un aspecto de su vasta y profunda doctrina acerca de la oración pura y de los obstáculos que nos impiden acceder a la contemplación. Es posible que nos lleve 2 y hasta 3 clases este monje. Su contenido es muy profundo, requiere un exhaustivo análisis y sería un desperdicio pasar muy por encima a través de su enseñanza. Bien merece la pena que le prestemos atención porque tiene muchas consecuencias prácticas para nuestra vida cotidiana y sobre todo para la vida de oración, en aquellos que aspiramos, aunque estamos muy lejos, a una vida contemplativa o a una forma de oración contemplativa. Como ustedes saben, por el texto que adjuntamos en esta misma página o por el audio, Evagrio Póntico es uno de los precursores o uno de los impulsores de lo que luego fue conocido como la vía apofática. Una vía de oración que no es discursiva, que intenta acceder al silencio profundo para reconocer en sí, en el propio corazón, la gracia divina y la presencia de Dios. Ustedes saben que todos los modos de oración están bien, porque se adecúan al momento espiritual y al tipo de persona que se aboca a la oración. Entonces hay oraciones muy discursivas que requieren de muchas palabras para que la persona se exprese y pueda entablar un diálogo con la divinidad. Un diálogo que puede ser mental, que puede ser sentimental o emotivo, y que poco a poco se va silenciando o se va acortando este carácter discursivo. Saben que la Iglesia tiene las letanías, los salmos, el oficio de las horas y también una forma de oración que se va haciendo breve, que se ha llamado la oración de ejaculatoria, que ustedes conocen bien por lo que nosotros explicamos en el blog acerca de la oración de Jesús. Los monjes de Filocalía eran muy adeptos a lo que llamaban oración monológica, es decir, la oración de una sola palabra, que ustedes tal vez conozcan también por el libro que tenemos puesto en la página que se llama La nube del no saber. En definitiva, desde una oración muy discursiva, muy abundante en palabras y muy consciente también de los sentimientos, de las emociones y del dolor de aquel que lleva a cabo la oración, vamos poco a poco hacia una oración cada vez más silenciosa. Se la llama más contemplativa. Evagrio Póntico, precisamente, habla de la oración pura y nos describe todo un proceso para liberarnos de las dificultades que tenemos para acceder a este tipo de oración. Cuando me puse a estudiar el texto de Filocalía y a estudiar los otros textos que adjuntamos en esta página, me encontré con una dificultad. Ya al principio había tal densidad de contenido que ameritaba una exposición. Y eso fue lo que finalmente hice. Permítanme que les lea ese primer párrafo que ya dio para esta exposición que vamos a hacer hoy. En el libro de Javier Alvarado, que permítanme que vaya para no equivocarme con el título, en la parte, ustedes saben que Javier Alvarado hizo un libro que se llama Historia de los métodos
de meditación no dual. Le dedica a Evagrio una porción importante del libro y específicamente en la primera parte, que él denomina la bella travesía, la práctica contemplativa en Evagrio Póntico, nos pone un párrafo del mismo Evagrio extraído del tratado sobre la oración en su párrafo 71. Mire lo que nos dice Evagrio. No podrás contemplar con pureza si te atas a las cosas materiales y estás agitado por continuas preocupaciones, porque la contemplación es supresión de los pensamientos. Ustedes saben que a mí me gusta repetir porque todos, y me incluyo, tenemos la atención muy dispersa en estos tiempos. Así que me lo permito una vez más. No podrás contemplar con pureza si te atas a las cosas materiales y estás agitado por continuas preocupaciones, porque la contemplación es supresión de los pensamientos. Lo dice Evagrio en su tratado sobre la oración en el párrafo 71. Bien, yo he hecho algunas notas para que veamos este tema con detenimiento. Resulta que Evagrio tuvo una enseñanza muy controvertida para la época. Fue sentenciado como hereje por seguir a su maestro Orígenes y por algunos aspectos gnósticos que ustedes van a saber ver en el texto que está compendiado en Filocalia. Evagrio, pese a ello, trató de ocultar el verdadero secreto de su método de la oración pura, porque sabía que no iba a ser aceptado en la época y porque, como él mismo lo dice, no quería dar una sustancia demasiado preciosa a quienes no pudieran asimilarla, aunque lo dice con otras palabras más gruesas. Hablaba de no tirarle flores a los perros. Evagrio profundizó muchísimo en la autoobservación de su propio psiquismo. Hizo un trabajo de cirujano para detectar lo que nos sucede a todos, como seres humanos, cuando queremos abordar el silencio o la oración de contemplación. Y en los textos que están en Filocalia, nos reseña muy detalladamente los obstáculos, pero no da mucha pista acerca de cómo superar dichas dificultades. Y dice que es a propósito, ex profeso. Entonces, ¿a qué voy? Aquí hay un conocimiento exotérico de la doctrina de Evagrio y un conocimiento esotérico. Cuando digo esotérico, voy a la etimología del término, que se refiere a lo más oculto, y no hablo de magia o cosas así que hoy en día solemos entender por este término. El conocimiento más profundo de su doctrina se transmitió por vía oral. Y aún hoy, en Monte Athos y en algunos muy pocos eremitas, parece que ese conocimiento ha dejado todavía algún residuo. Me propongo transmitir lo que hasta mí ha llegado de eso, y ustedes verán la utilidad que tiene, y les pido que se comuniquen y vayamos subsanando dudas que pudieran surgir de esto. Bueno, sin dilatarlo más, vamos al punto. Ustedes vieron que en el párrafo que yo les leí recién, que vamos a tener permanentemente a mano, se refiere a que no podremos contemplar si nos atamos a las cosas materiales, si estamos agitados por preocupaciones y si tenemos en definitiva pensamientos. Evagrio no distingue mucho si los pensamientos son positivos o negativos.
él dice que todo pensamiento nos va a perturbar para la oración pura. ¿Cómo vamos a hacer para desatarnos de lo material? ¿Y cómo vamos a hacer para liberarnos de las preocupaciones y, en definitiva, para desatender a los pensamientos? Sabemos que la obra más importante es la de la gracia, pero que sin esfuerzo de nuestra parte, la gracia no encontrará cauce, no se va a imponer a nosotros. Bien, hermanas y hermanos, ¿cómo tendremos posibilidad de desatarnos de lo material? Como bien dice Evagrio, lo primero es comprender. La comprensión no bastará para liberarnos, pero es imprescindible. Comprendamos en su íntima raíz cómo es el mecanismo de la sensación que nos ata a la percepción de lo material, finalmente nos encadena al placer, y cuando queremos hacer oración, y mucho más oración contemplativa, nos sentimos tironeados permanentemente por los estímulos del cuerpo que se manifiestan en pensamientos y preocupaciones y sensaciones diversas. Cada vez que nosotros percibimos es porque alguno de nuestros sentidos ha hecho impacto con algún objeto de percepción. Como lo hemos dicho en alguna otra ocasión, este impacto, este contacto entre uno de nuestros sentidos o varios y el objeto percibido provoca de inmediato una sensación en nuestro cuerpo. Y esto es simultáneo con la aparición de algún pensamiento. Este pensamiento etiqueta al fenómeno, le da nombre, lo categoriza y, lo que es más importante, ante cada sensación se produce en nosotros una adhesión o un rechazo de esa sensación. De ningún modo, en ningún momento, permanecemos como cuerpo y como mente indiferentes a lo que percibimos. En mayor o menor grado, vamos a decir esto me gusta o esto me disgusta. Y cuando algo nos gusta, mecánicamente, naturalmente nos aferramos a eso. Cuando algo nos disgusta, nos apartamos, o al menos intentamos apartarnos de esta sensación. Es así que vivir la vida del cuerpo implica esta permanente atracción y repulsión, un andar seleccionando continuamente lo que percibimos, lo que queremos. ¿En función de qué? De algo innato, de algo que es previo. Le hemos llamado el instinto de supervivencia. Para que comprendamos realmente cómo es que los pensamientos se producen, tenemos que ponerlos dentro del marco del instinto de supervivencia. Porque la mente, o mejor dicho, el conjunto de pensamientos que van y vienen todo el tiempo, encuentran su origen en este mandato principal, en este imperativo categórico que dice vive, sobrevive, a toda costa, en todo momento. La mente parece ser una especialización de este mecanismo, que intenta, mediante lo que recuerda, organizar lo que vendrá. Por otra parte, muchos pensamientos se originan simplemente en los humores corporales, en las distintas sustancias que van recorriendo la sangre y todos los órganos. Evagrio dice que muchos pensamientos son simplemente la traducción de movimientos íntimos corporales.
o simplemente del desplazamiento de sustancias en el cuerpo. Otros pensamientos vienen de los recuerdos. A estos monjes les ocurría, además, que en la soledad en que vivían, en esos desiertos inmensos, alejados de la percepción habitual de los ruidos, de las relaciones sociales y de los múltiples estímulos, la memoria aparecía para suplir, para compensar este silencio, queriendo darle materia al organismo para fantasear. A ver si puedo ordenar un poco esto de los pensamientos. Las preocupaciones son un tipo particular de pensamiento que tiende a organizar el futuro en función de evitar aquello que tememos. Las preocupaciones trabajan para evitar lo que tememos. ¿Cómo nos vamos a librar de las preocupaciones si no comprendemos que en definitiva todo depende de la voluntad de Dios? Se preocupa quien cree que las cosas dependen de sí mismo. Nosotros sabemos que debemos actuar lo mejor posible en cada momento, pero que las cosas van a resultar como Dios quiera y no como sea nuestra intención. Si olvidamos esto, la preocupación es un gran peso en nuestra vida. Vivimos angustiados, temerosos, ansiosos para saber qué es lo que ocurrirá. No hay mejor antídoto contra las preocupaciones que el tomar conciencia de que todo depende de la voluntad divina y entonces abandonarnos a esa voluntad haciendo lo mejor posible en cada momento. Entonces, en el momento en que nosotros nos ponemos a orar y nos sobrevienen pensamientos acerca del día de mañana, en lo laboral, en lo afectivo, con la familia, con la salud, con lo que fuera, en ese momento nosotros debemos recordar que esto es una mera apariencia, que todo depende de un plan providencial, de un designio divino. Otros pensamientos ocurren para brindarnos una sensación de placer, más aún durante la oración. Porque al estar orando, intentamos suprimir la percepción que habitualmente nos da sensaciones variadas y diversas. Entonces los pensamientos, comúnmente llamados fantasía, generan en nosotros ensoñaciones múltiples que no tienen otra finalidad más que la de darnos placer, sensaciones placenteras que nos distraigan de ese silencio en el cual queremos sumergirnos durante la oración. ¿Por qué ocurre esto? Creo que en algún video les comenté, que el organismo identifica al placer como una sensación benéfica para la supervivencia e identifica la ausencia de sensaciones o al dolor como perjudicial para la sobrevivencia. Entonces, automáticamente nos empieza a proveer de pensamientos que nos den placer. De allí las fantasías que derivan de la lujuria o las fantasías del buen comer o de la gloria personal y de la estima ajena, o simplemente nos brinda recuerdos múltiples de nuestro pasado que nos generen intensa sensación corporal. Nosotros permanentemente estamos haciendo cosas para sentir. Y ese sentir busca el placer y rechaza el dolor. Muy bien. Repasemos un poco entonces
para avanzar hacia la solución de este problema. ¿Cuál problema? De los obstáculos que nos apartan de la oración pura. Todo lo que le pasa a este cuerpo y a esta mente está enmarcado en el contexto de la supervivencia. Tenemos un mandato, un imperativo categórico, como decíamos, a sobrevivir a cualquier costo. Esto se hace mediante la búsqueda de información de nuestro medio circundante. El cuerpo, a través de los sentidos, busca información del medio en que se encuentra, del medio ambiente. Entonces va percibiendo objetos y los va ordenando en función de esa supervivencia. ¿Cómo los ordena? Clasificándolos según el placer y el dolor que le generan. El placer permite un ahorro de energía al organismo, porque es distensión. El dolor provoca un gran gasto de energía al organismo, porque es tensión. En esta simple bipolaridad, que podría ser muy similar a lo que se hace con las computadoras, con los ordenadores, que mediante ceros y unos, en el lenguaje binario de la computadora, permite a los programas desplegarse. Aunque nos cueste asumirlo, la vida del cuerpo y la vida de la mente es sumamente binaria. Todo se basa en la sensación y en si esa sensación es placentera, por lo cual genera adhesión, o si esa sensación es dolorosa y por lo cual genera rechazo. Los sentidos toman información del medio y la clasifican de esa manera. La mente, al servicio de este mismo mecanismo, va generando una imaginación, tendiendo a anticiparse a los escenarios futuros en función del placer. ¿Y cómo hace la mente para anticiparse a los escenarios futuros? Según lo que recuerda, según lo que ha memorizado. Según esta información, trata de organizar el derrotero, el discurrir de lo que vendrá. Cuando nos encontramos en una situación particularmente ausente de percepciones, o cuando las sensaciones son muy poco intensas, la mente se encarga de darnos intensidad. ¿Cómo lo hace? Mediante recuerdos o fantasías. ¿Por qué? Porque al brindarnos intensidad, el organismo tiene registro de su propia existencia, se afirma en la supervivencia, tiene cotejo. Cuando nosotros nos silenciamos, adormecemos los sentidos y nos vamos hacia el interior en busca de la contemplación, la mente y el cuerpo se resisten, porque identifican esto con la muerte. El organismo siente que se muere si hacemos silencio. Suena muy brutal, pero Evagrio lo fundamenta muy bien de este modo que vamos tratando de explicar. En suma, los pensamientos son la manifestación más etérea del ego, del instinto de supervivencia del organismo que identificamos con el cuerpo y con la mente. Esto es importante. Los pensamientos son la deliberación interior, son como un congreso, ¿no? Como un parlamento, en pos de la posesión de lo placentero, porque identificamos
lo placentero con la sobrevivencia. Estoy releyendo mis notas para no olvidarme de ningún aspecto. Los pensamientos también resultan del mero movimiento de los humores corporales, de la circulación de sustancias. Son traducciones de la secreta vida de la carne. Mientras haya cuerpo, habrá pensamientos. Mientras haya cuerpo, habrá pensamientos. Bien. Nos quedaba hacer un hincapié en el tema de las preocupaciones y en cómo podemos hacer para darnos cuenta de que las cosas no dependen de nosotros, sino de la voluntad divina. ¿Cómo hacemos para convencer a la mente de manera tal que se relaje y podamos situarnos en una sana despreocupación que nos facilite la contemplación? Hay tres aspectos. Uno es observar las cosas desde la perspectiva cósmica. Esto es, darnos cuenta realmente dónde nos encontramos, en dónde estamos situados. Como decíamos en algún otro video, tomar conciencia de la pequeñez de nuestro planeta, ni hablar de la nuestra, la pequeñez de nuestro planeta, en el contexto de una galaxia con 200.000 millones de estrellas, rodeada de miles de millones de galaxias, en un universo infinito. Tomando conciencia de todos los factores que han interactuado para que el Sol se encuentre a cierta distancia de la Tierra, para que la atmósfera tenga cierta composición exacta, sin la cual la vida no sería posible. Estando atentos al hecho de que si no fuera que nuestra madre y nuestro padre se conocieron por aquel suceso que ocurrió que fortuitamente, o mejor dicho, en apariencia fortuitamente los unió, nosotros no estaríamos aquí, no hubiéramos conocido la vida. Estando atentos a esta perspectiva cósmica, se nos facilita la comprensión de que las cosas no dependen de nosotros. Otro aspecto que nos ayuda a liberarnos de las preocupaciones es revisar nuestra biografía y tomar conciencia de cómo muchos de los hechos importantes de nuestra vida han sucedido sin que los eligiéramos. Como hemos dicho, la persona tan querida que hoy nos acompaña, el trabajo que tenemos, la salud que tenemos, la ciudad en que vivimos, el país o la cultura, todo eso ha resultado de una serie de acontecimientos que de ninguna manera hemos elegido. Tenemos que intuir, entrever allí la voluntad de Dios. Y había un tercer factor, sí, siendo verdaderamente humildes, reconociendo cuántas de las cosas que nos ocurren han venido a nuestra vida sin que medie nuestra intención. Entonces, estos tres factores contribuyen a que no creamos realmente la gravedad de nuestras preocupaciones, a que no nos tomemos en serio el trabajo de la mente que busca anticipar el futuro, evitar aquel peligro, tomar aquella previsión, que confiemos más en que cada día tiene su afán y que Dios va a saber proveer lo que necesitamos. Bien, munidos con estos elementos, con estas pequeñas comprensiones, que les insisto siempre, conversémoslas, pregunten, porque por un lado no tengo demasiadas dotes pedagógicas, estoy aprendiendo a transmitir conocimientos, y por otro lado porque la índole de los temas
requiere a veces una atención minuciosa. No pasemos por arriba. Si ustedes me ven insistir mucho en un punto, es porque tiene utilidad para acercarnos luego a la contemplación o a la oración pura. Al menos es la enseñanza que he recibido y a la que trato de ser fiel. Bien, ¿qué hacer? He puesto aquí en las notas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos no ser atados por las sensaciones que derivan de lo material? ¿Cómo podemos despreocuparnos y descansar en Dios para así provocar una disminución de los pensamientos? Recuerden ustedes que los pensamientos disminuyen muchísimo, más allá de que los atendamos o no, si confiamos en Dios. No es reprimiendo lo sensorial que nos llevará luego a un rebote. Esta es una enseñanza típica de Filocalía. Si nosotros sentimos el deseo de un placer determinado y lo reprimimos, eso va a generar más tarde o más temprano lo que se llama rebote de situación. Es bien conocido el hecho que se produce luego de un ayuno. Si ese ayuno no fue llevado adelante con la comprensión suficiente, o fue una mera práctica ascética, un tanto forzada, nos dejará la semana entrante sumidos en la gula, en una compensación del hambre que sufrimos. Entonces, no es reprimiendo nuestros deseos, nuestro afán de placer, que vamos a lograr silenciarnos para la oración pura o contemplativa. No es la represión. Tampoco será dar cauce libre a nuestros deseos. Porque cuando dejamos que nuestros deseos afloren y se expresen sin más, estos aumentan. Dejar que los deseos se expresen libremente es como echarle combustible al fuego. Así que ahí estamos divididos entre la represión y la libre expresión. Ninguno de los dos extremos es útil. Dice aquí, no es apartando en una continua lucha los pensamientos que vienen y van en forma de preocupaciones, fantasías, recuerdos y proyecciones. No es apartándolos a la fuerza. Tarde o temprano nos ganan. Hemos dicho, a los pensamientos hay que desatenderlos. Y siendo muy honestos, debemos admitir que solo dejamos de lado un placer por un placer mayor, o para evitar un dolor que nos imposibilita sentir cualquier placer. Este es el punto central. A esto íbamos. Al estar nosotros sometidos a esta ley del placer y del dolor, de la adhesión y del rechazo, tenemos que asumir con humildad que nosotros jamás abandonamos un placer si no es por un placer mayor. Tomemos conciencia, hermanas y hermanos, que incluso cuando hacemos un aparente sacrificio que nos provoca un aparente dolor, lo estamos haciendo para sentir un mayor placer. Evagrio nos dice, con otras palabras que yo estoy traduciendo a mi modo, que la bondad en realidad no existe. Evagrio nos dice que todo lo hacemos en pos
de una sensación placentera y que aun cuando creemos estar obrando sacrificadamente o por el bien ajeno, lo hacemos por nuestro propio bien. Fijémonos, para situar un ejemplo duro, claro, que cuando nosotros renunciamos a algo para darlo en la caridad o para dárselo a otro, finalmente lo hacemos porque ese aparente sacrificio redunda en una sensación placentera en la intimidad de nosotros mismos. Nos sentimos más santos, más buenos, o simplemente aplacamos alguna sensación de culpa que pueda sobrevenirnos. La tarea de desmenuzar los mecanismos psicológicos no es sencilla, muchas veces no es grata, pero si queremos realmente acceder a una oración silenciosa, contemplativa, que nos permita sentir la presencia de Dios, necesitamos dejar de engañarnos, no estar más en la superficie de la psicología personal, sino ir hacia lo profundo y asumir lo que nos pasa. Evagrio es un buen maestro en ese sentido. Un poco complicado, quizá no sea en apariencia sumamente entretenida su enseñanza, pero si tenemos verdadero interés, tenemos que aplicarnos a ella. Veamos a ver qué más tenemos acá en las notas. Decíamos, ¿cómo vamos a desatender a los pensamientos? ¿Cómo vamos a ser capaces de dejar de lado placeres materiales, placeres mentales, para dedicarnos a la búsqueda de un silencio interior, de un despojamiento de nosotros mismos, de una aniquilación del ego que nos permita verdaderamente abocarnos al deseo de Dios y al silencio contemplativo? A esto no lo vamos a hacer si no es por un placer mayor. Este placer mayor es la sensación de la gracia, la sensación de la presencia de Dios operando viva y actuante en nosotros. Seamos conscientes de que si buscamos la vida contemplativa, de algún modo ya la hemos conocido. ¿Cómo podemos sentirnos atraídos hacia algo si no conociéramos ya algo de eso? ¿Cómo podemos querer la unión con Dios en el silencio de la contemplación si no lo hubiéramos conocido ya? Es ese placer el que estamos buscando. La palabra placer es dura. Llamémosle gozo, dicha, la bienaventuranza de la sagrada presencia. ¿Cuándo hemos conocido la presencia de Dios? Esta práctica se las recomiendo. Hagamos un examen de nuestra vida. Incluso tomemos papel y lápiz y repasemos nuestra biografía. ¿Cuándo me he sentido cerca de la presencia de Dios? Hechos concretos, puntuales. ¿Y qué sentía en ese momento? ¿Cómo fue que Dios se manifestó en mi vida? Revisemos esto, tomemos nota, porque nos va a guiar en la búsqueda de la vida contemplativa, en la búsqueda, como decimos siempre, del amado de nuestra vida. Este es el único placer que puede apartarnos de lo material, la dicha de la unión con Dios.
para desatender a los pensamientos, debemos reconocer que ocurren y que no son nuestra propia voz. De tal modo nos situamos aparte de ellos y desidentificándonos, apartamos nuestra conciencia de su incesante devenir. Es decir, reconozco que son para mí los pensamientos objetos de percepción y como tales puedo desatenderlos. Con las sensaciones corporales es igual. Reconozco que el cuerpo es también para mí una percepción y que ese dolor en la rodilla no soy yo, ya que lo observo. Ese dolor no soy yo, ya que yo lo observo. El dolor se da en el cuerpo. Observo el cuerpo, que también, al igual que los pensamientos, me ha ocurrido. Mi cuerpo me ha ocurrido. Y también lo puedo situar como objeto de mi percepción y por lo tanto quitarle mi atención. No resulta extraño, ¿verdad?, que Evagrio haya sido sentenciado por hereje. En aquella época, sobre todo, hoy en día sería mejor aceptado. No sé si del todo, pero mejor aceptado. Si nosotros queremos fundar nuestra fe en una experiencia íntima de lo que nos ocurre, es decir, fundar nuestra casa sobre roca, tenemos que acudir a nuestra experiencia personal. Esa experiencia personal nos dice que tanto los pensamientos como los sentimientos y como las sensaciones, es decir, mi cuerpo en general, nos han ocurrido. Son un acontecimiento que ha sobrevenido. En otras palabras, nos han sido dados. De repente, en algún momento de la infancia, hemos caído en cuenta de que esto estaba ocurriendo, de nuestra propia existencia. Más allá de dogmas, doctrinas y enseñanzas diversas, estamos en este mundo con un discurrir continuo de pensamientos, con un acontecer permanente de sensaciones y con una adhesión y rechazo constantes. Nos ocurre que no somos indiferentes a lo que nos ocurre, a lo que nos pasa. Esto es porque nos hemos olvidado de que somos hijos de Dios. Este es el centro de la enseñanza de Evagrio. Él dice, sitúate en lo inmaterial y busca la vida de los ángeles. Tenemos que reconocernos como espíritu, que nuestro verdadero ser es espiritual, que somos hijos de Dios y que no somos este cuerpo y esta mente. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto por experiencia? Por el manejo que de ello tenemos. Yo no manejo los humores del cuerpo, no manejo las sustancias que por él se desplazan, mucho menos la traducción que de todo esto se manifiesta como pensamientos. No manejamos casi nada.
hay algo que sentimos muy fuertemente, que es nuestro deseo de paz, de felicidad, de unión con Dios. Esto lo sentimos fuerte. Cuando nos situamos ahí, cuando nos ubicamos, como dice Bagrio, en el intelecto, porque recuerden que en Filocalía intelecto se refiere a la palabra griega nous, que quiere decir la cúspide del alma o el órgano de la contemplación. Cuando nosotros nos situamos como espíritu puro, como chispa divina encarnada, el cuerpo y la mente pasan a ser objetos percibidos. Son objetos de nuestra atención, de lo cual concluimos que no somos eso. Somos más bien el que los está mirando. Y este que los mira es pura atención, es conciencia. Esa conciencia que somos, ese Hijo de Dios en nosotros, es enteramente impasible de lo que ocurre tanto en el cuerpo como en la mente. Evagrio dice que la impasibilidad, es decir, el no ser afectado, el no ser pasible por los fenómenos, es lo que nos permitiría acceder a la oración pura. Solo situándote en lo inmaterial, accederás a la vida inmaterial del espíritu angélico. E incluso habla de la imitación de los ángeles y profundiza en ello. Reviso las notas y seguimos. Entonces, hermanas y hermanos, cuando me sitúo como el campo de conciencia, es decir, como el espíritu inmaterial que soy, Hijo de Dios, chispa divina encarnada, se producen dos cambios en el cuerpo y en la mente. Los sentidos espirituales se abren y entonces las sensaciones y percepciones del cuerpo material se nutren de otro tipo de percepciones. El cuerpo empieza a vivir en el campo de lo que podríamos llamar la intuición o de la gracia. Se vivifica y empieza a percibir otra gama de percepciones. Cambia su campo y su franja perceptual. Recuerden, tenemos que lograr abrir nuestros sentidos espirituales, percibir más bien con ellos que con los sentidos corporales. Y esto se produce cuando dejamos de creer que somos el cuerpo, que somos la mente, cuando nos situamos como el campo atencional de conciencia que observa esos dos elementos. Si hacemos esto con persistencia, los sentidos espirituales se abren y nuestra franja de percepción cambia, aumenta. Por esto, muchos sabios, ancianos, eremitas, santos, tenían el don del discernimiento, es decir, venían o acudían a ellos en consulta y rápidamente intuían o percibían lo que pasaba en el alma de aquel que a ellos se acercaba. Y esto no era por magia, era por tener abiertos los sentidos espirituales. Percibían lo que en el otro espíritu estaba ocurriendo. Pero recuerden, no nos será posible ir abriendo nuestros sentidos espirituales
mientras mantengamos los sentidos corporales y materiales bajo mucho peso. Como decíamos antes, si nos entregamos libremente a los deseos del cuerpo y de la mente, esto va a pesar de tal manera que terminaremos adormecidos a las realidades del alma y del espíritu. La oración, no solo la oración pura, la oración nos será imposible. ¿Y cómo nos vamos a sustraer de la tremenda atracción que sobre nosotros ejercen los sentidos físicos? Esa desesperación por el placer, por intensidad de sensaciones en cada momento. Esto se va a lograr a cambio de una dicha o de un gozo mayor, que es el conocimiento de la presencia de Dios. Conocimiento que se va a hacer evidente a nosotros poco a poco, con pequeños esfuerzos en la vida cotidiana. Y para eso, primero tenemos que comprender lo que ocurre en el cuerpo-mente e ir haciendo pequeños pasos que nos desidentifiquen de ello para situarnos como ese espacio inmaterial, en palabras de Evagrio, en el cual se da toda experiencia. En ese espacio que permite el acontecer. Concomitantemente, es decir, cuando los sentidos espirituales empiezan a abrirse, concomitantemente los pensamientos empiezan a manifestar abundantemente los dones del espíritu. Empieza a haber locuciones, mociones, traducción de otra realidad no corporal, aunque a esta la incluya. Digamos que empieza a manifestarse una cierta realidad angélica, en palabras de Evagrio. Los pensamientos disminuirán en proporción directa a nuestra desidentificación del cuerpo, en proporción directa a nuestra confianza en Dios, a nuestro abandono, a nuestra clara conciencia de que hagamos lo que hagamos, todo depende de la voluntad divina. Entonces, nuestro despliegue cotidiano, nuestro quehacer de todos los días, se hace más suelto, más despreocupado, aunque esta palabra pueda sonar extraña o no del todo adecuada. Empezamos a ser eficaces porque hacemos con confianza, porque somos muy conscientes de que tenemos que hacerlo mejor, pero que todo resultará según su voluntad. Yo creo que dedicaremos 2 clases más a Evagrio Póntico, que lo amerita. Me disculpo con ustedes por la demora en hacer este vídeo, debido a las circunstancias personales que les comenté por correo electrónico. Y les pido que quien tenga interés en conversar, en sacarse dudas, en hacer oposiciones a lo dicho, aportes o preguntas, se comuniquen por el WhatsApp. No habrá inconveniente alguno en que mantengamos una conversación. No encuentro todavía el modo adecuado de hacer las reuniones conjuntas que veníamos haciendo y que algunos, entre los que me incluyo, extrañamos, echamos de menos. Pero ya volveremos a ellas. Así que con toda confianza en esta semana, escríbanme por el WhatsApp o por el correo y podemos tener conversaciones personales o de 2 o 3 por el WhatsApp para profundizar en estos temas.
todo lo que sea necesario. Espero Dios mediante en esta misma semana que se inicia ahora, más bien cerca del día viernes, hacer la segunda exposición sobre los temas de Evagrio en Filocalía. Hermanas y hermanos, espero que estén llevando bien esta etapa difícil que todos vivimos por el confinamiento. Espero que logremos profundizar nuestra oración. Les mando un abrazo fraterno a todos y que Jesucristo, el amado de nuestra vida, nos llene de gracia, de fe, de paciencia y de esperanza. Muchas gracias.